Un suceso que reconstruiremos gracias a la colaboración de los alumnos del grupo Actores Sin Sentido, capitaneados por la narración de David Jasso. Ellos pondrán voz a unos hechos ocurridos a principios de los años 90. Un guardia forestal apareció muerto en la Sierra Ostense, asesinado con una motosierra, y nunca llegó a aclararse del todo la autoría del crimen. Pero mejor que se lo cuente yo es que lo escuchen ustedes mismos, y es que los hechos, según las hipótesis de las fuerzas de seguridad, pudieron ocurrir más o menos así. Hay hechos que nunca terminan de aclararse del todo. Lo que ocurrió a mediados del año 1991, cerca de un embalse alto aragonés, seguramente quedará ya para siempre como uno de estos misterios sin resolver. Un guarda forestal apareció asesinado con una motosierra. Las hipótesis de las fuerzas de seguridad, que nunca llegaron a poder demostrarse, apuntaban a que los responsables fueron un grupo de presos que estaban haciendo trabajos por la zona. Según sus investigaciones, esto fue lo que pasó. Has quedado con tu hermano para que me traiga la mercancía. Yo no aguanto más. Tengo mucho mono. Me tengo que meter algo ya. Tranquilo, que va a venir. Tú preocúpate de que el monitor del curso que hemos venido no se pispe de que estamos a nuestra bola. Míralos, allí están. ¿Has traído lo mío? Claro, mira. Mierda de primera calidad. ¿La quieres probar? ¿Qué estáis haciendo ahí apartados? ¿Qué es eso? Nada, agente, nada. Ya, nada. Déjame ver qué es esa de nada. Este nos va a buscar un lío. ¡Sujetadle! ¿Pero qué haces con la motosierra? ¡Te lo vas a cargar! ¡No! ¡No! ¡Soltadme! No queremos lío, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ah! Nadie presenció esta escena. Nadie oyó nada. Pero al día siguiente, un compañero de trabajo de la víctima encontró su cadáver en la caseta que compartían y llamó horrorizado a las fuerzas de seguridad. ¿Qué tenemos? Varón, 28 años. Presenta una enorme herida a la altura de la ingle que seguramente le ocasionó la muerte de modo inmediato. Tenía los pantalones bajados y el jersey subido. Además de la lesión mortal, presentaba un fuerte corte en la espalda y diversos desgarramientos por el cuerpo. ¿Pero con qué le han hecho semejante estropicio? Tiene todo el abdomen abierto. Tiene toda la pinta de que el arma ha sido una de las herramientas que usan en esta zona para labores forestales. Puede que sea una motosierra. Sabré más cuando me lo lleve al laboratorio. ¿Quién estaba ayer por aquí con utensilios de este tipo? Pues los guardas forestales. Y un grupo de 8 presos de la cárcel que el día del crimen realizaban en régimen abierto trabajos de formación forestal en la zona. Pues habrá que examinar sus herramientas y hablar con ellos uno por uno. Los monitores que estaban con ellos en el cursillo y los funcionarios que estaban de guardia en la prisión, ¿qué han dicho? Dicen que no oyeron ni vieron nada y que no notaron ningún comportamiento anormal en los reclusos ni en la sierra, ni a su regreso a la cárcel. De todas maneras, llevad la ropa de todos a analizar, a ver si encontramos algún indicio. Es pronto para descartar nada. Los análisis dieron resultados y los interrogatorios también. Resultó que las prendas de 2 de los presidiarios estaban manchadas de sangre y que algunos de los reclusos habían visto por la zona y en la hora del ataque a 2 traficantes de droga. Uno de ellos, casualmente, hermano de uno de los internos de la cárcel que estaba ese día haciendo el curso en la sierra donde se produjo el suceso. ¿Han cantado los camellos? No, nada de nada. Hemos tenido que soltarles. ¿Y la sangre que encontramos en la ropa de los presos? Los resultados de los análisis no han sido definitivos. Alguien las había lavado con líquidos abrasivos antes de que las cogiéramos como prueba. Vamos, que no tenemos caso.
Un mes después de los hechos, los sospechosos fueron puestos en libertad condicional y a finales del 92 el juzgado archivó el caso. Pero no era ni mucho menos el final de esta historia. El caso fue archivado a finales de 1992 y justo un año después la Guardia Civil lo reabrió. Habían surgido nuevas pistas gracias a la declaración de un recluso, el compañero de celda de uno de los detenidos. Según la declaración del confidente, estos tenían un buen tinglado montado. Los sospechosos utilizaban la caseta forestal donde se cometió el crimen para recibir diversas cantidades de droga, que recogían cuando salían a trabajar a la sierra y que luego introducían en la cárcel. El nexo entre la prisión y el exterior eran el preso y su hermano traficante. La víctima les debió de pillar en medio intercambio y así se puso el tema. Hombre, al que también habría que preguntar es al monitor encargado del grupo de reclusos, porque no sé qué hacían los internos tanto tiempo solos. Igual ahí ha habido una negligencia. El problema del caso es que el arma homicida no aparece. No sé qué ha podido pasar con esa motosierra. Durante la instrucción, las investigaciones incurrieron en varias contradicciones. Entre ellas que el confidente se desdijo de sus acusaciones, pero de todos modos, 6 de los sospechosos fueron llevados a juicio. Un proceso lleno también de sobresaltos, contradicciones y polémicas que empezó a mediados del año 95. ¡En pie! Entonces, ¿niega la confesión que hizo ante la Guardia Civil? Estaba en pésimas condiciones cuando hablé, tras haber estado aislado 5 horas y sometido a grandes presiones. En aquel momento solo quería salir de allí y olvidarme de aquella pesadilla que estaba pasando, porque no tengo nada que ver con este proceso, y tampoco ninguno de mis compañeros. ¿Y cómo se hizo las heridas en los nudillos que el médico le detectó a la mañana siguiente del crimen? Me golpeé contra la puerta de mi celda. Ya. ¿Y los restos de sangre que se encontraron en su cazadora? No sé, será de los pinchazos. La mañana de los hechos, en el campo, me había inyectado droga. Los otros imputados también se desdijeron de declaraciones anteriores. No, yo no conté nada de lo que confesó el confidente. Es más, ni siquiera coincidí con él en prisión las fechas en las que dice que me oyó decir eso. ¿Y por qué hizo una primera confesión implicando al resto de los acusados de este proceso? Lo hice obligado por las circunstancias. Un cuarto de hora antes de ser detenido, recibí una llamada en la que me amenazaban a mí y a mi familia si no hablaba contra mis compañeros. Me pasé la noche entrando y saliendo del calabozo. Me obligaron a leer una parte de la declaración del confidente en la que me implicaba a mí y a mis otros compañeros en los hechos. Me dijeron que no fuera tonto, que si declaraba contra los otros reclusos, el juez y el fiscal tendrían un buen tratamiento en la pena. ¡Protesto, señoría! El fiscal está utilizando información sorpresiva, no incluida en el sumario. Con más de 1000 folios en este documento, 3 años de investigaciones y otro más para preparar el juicio, hay extremos totalmente nuevos que desconocemos los letrados de la defensa. No fue la única queja de los abogados defensores que denunciaron irregularidades en todo el proceso. En la segunda sesión del juicio, por ejemplo, se presentó como prueba una grabación del confidente en la que implicaba a los acusados y que le hicieron escuchar a uno de ellos para obligarle a confesar. Resultó que una copia de esa cinta, que se debía haber entregado a la defensa, nunca llegó a entregarse. Los defensores hemos sido objeto de una marginación en toda la instrucción. Se nos ha intentado apartar. Vamos a impugnar la grabación, porque no conocíamos de su existencia y porque dudamos que en ella se oiga el confidente. Es más, creemos que es la voz de un funcionario relatando lo declarado por el confidente. Además de polémica, el juicio estuvo lleno de contradicciones. Las versiones de los acusados diferían en detalles como las horas o las personas que estaban en la zona del crimen el día de autos. Pero ninguno de ellos admitió que se separaran del grupo el tiempo suficiente para cometer el crimen, ni que tuvieran nada que ver con ello. Entonces, ¿usted no fue al lugar de los hechos a vender droga a su hermano y sus compañeros reclusos? No. Fuimos a aclarar cuándo tendría permiso mi hermano y así solicitar una cita con la psicóloga que atiende a su hija.
No arrojaron tampoco mucha luz los testimonios de los 18 testigos, que también se diferenciaban unos de otros en numerosos puntos. El confidente ni siquiera pudo concretar la fecha en la que le contaron la versión del crimen, ni aclarar si el arma utilizada en el homicidio, la motosierra, fue arrojada al pantano o se la llevó en su coche uno de los implicados. Señoría, ante las contradicciones del confidente y de mi defendido, que se supone que le contó su participación en el crimen, solicitamos un careo entre ambos. Protesto. No hay ninguna necesidad para ello. Denegamos la realización del careo. Las declaraciones han sido ratificadas por ambos implicados en varias ocasiones. Un careo no aportaría nada nuevo. Las declaraciones de los testigos no sirvieron para esclarecer un proceso cada vez más confuso, pero aún quedaban varias sesiones del juicio en las que las pruebas periciales podrían aportar más datos. El juicio por este caso se alargó 5 jornadas. En las últimas se aportaron los testimonios de los expertos y las pruebas periciales. Ninguna de ellas sirvió para esclarecer del todo los hechos. Los forenses ni siquiera se pusieron de acuerdo en la hora y lugar de la muerte. La víctima murió dentro de la caseta, en un compartimiento de reducidas dimensiones a la izquierda del habitáculo. ¿Coincide en esto el perito propuesto por la fiscal? No. El homicidio no se pudo cometer allí porque la sangre que se encontró en el lugar no es suficiente para las graves heridas que se provocaron con la motosierra. Y según su opinión, doctor... De hecho, las dos versiones, en la propuesta por el fiscal y los abogados defensores, existen cabos sueltos. Si el crimen se cometió fuera de la caseta, no se entienden las salpicaduras de sangre que hay en las paredes. Y si se cometió allí, debería haber encontrado más sangre alrededor del cadáver. Dado que ni los testimonios ni las pruebas periciales terminaron de aclarar lo que había ocurrido ese fatídico día, los letrados pusieron toda su vehemencia en sus conclusiones finales. Un crimen tan espantoso y horrible como el que se juzga aquí solo se puede llevar a cabo con una gran sangre fría. Te puedes encontrar un día un loco, pero encontrar a tantas personas juntas capaces de cometer este delito reduce mucho las posibilidades. Además, el hecho de que los acusados sepan manejar una motosierra pone más en evidencia su autoría, y el círculo se cierra con la confesión que hizo al principio de la causa uno de los implicados. La confesión de ese encausado al que usted se refiere no tiene ninguna validez. Para empezar, por las grandes presiones que sufrió el recluso cuando la hizo. Y para seguir, porque no se corresponde con la realidad. Desde el bar donde él dijo que vio el crimen, no se llega a ver la caseta en la que se produjeron los hechos. No pudo ver nada. Y a ello hay que añadir todas las irregularidades en las que se ha incurrido en el proceso. Se realizaron escuchas telefónicas no autorizadas, excarcelaciones sin autorización judicial, toma de declaraciones sin asistencia letrada y, en general, una total marginación de la defensa durante todo el proceso. Eso no es así. No ha habido tales irregularidades. Se tomaron especiales medidas teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las declaraciones que se recogían. Lo que ha pasado aquí es que desde el primer momento las sospechas recayeron sobre los presos y ya no se siguió ninguna otra línea de investigación. El rumor de que habían sido los internos de la cárcel corrió por toda la ciudad y ya no ha habido más sospechosos. Pero son delincuentes, no criminales. Todos los letrados subrayaron las contradicciones de los testimonios. El fiscal las diferencias entre las versiones de los implicados y los letrados de la defensa los puntos que no coincidían en las declaraciones de los guardias civiles y el confidente. El Ministerio Público insistió en pedir 204 años de cárcel para los 6 acusados y los defensores reclamaban su libre absolución por falta de pruebas. Solo quedaba esperar la decisión del tribunal. La sentencia tardó unos días, pero hubo novedades bastante antes.
Antes de emitir el fallo, la audiencia ordenó la excarcelación de los 6 acusados que habían estado 16 meses en prisión preventiva. En ese momento solo se puso en libertad a 4 de ellos porque otros 2 aún tenían penas pendientes por otros delitos. Los implicados y sus representantes legales no tardaron en mostrar su alegría a la prensa. Ya era hora de que llegara este momento, porque se han pasado mucho con nosotros. La acusación era muy dura y hemos sufrido muchísimo ahí dentro. Después de pasar 9 años de mi vida entre rejas, es un mazazo increíble que te venga a buscar de nuevo la Guardia Civil por algo que no tiene nada que ver. Desde el primer momento han querido cargarnos a nosotros la culpa y han hecho un montaje muy sucio para conseguirlo. Yo me siento víctima de una injusticia, por lo que pienso pedir al Estado daños y perjuicios. Esta es una muestra de que la sentencia será absolutoria. De otro modo, no los habrían puesto en la calle. La acusación contra mi representado tenía tan poca base que consideramos que cada día que estos señores pasasen en prisión era injusto. Hasta que no se conozca la sentencia, es arriesgado hacer especulaciones. El tribunal podría incluir en su decisión alguna pena sobre tráfico de drogas. Finalmente la sentencia se dio a conocer a finales de mes y fue, como se suponía, absolutoria, aunque con muchos e importantes matices. Tenemos la evidente sospecha de que los hechos pudieron ocurrir tal y como los describen las partes acusadoras. Y en modo alguno se produjeron durante la instrucción las oscuras confabulaciones que sugirieron algunas defensas. Estos letrados prefirieron pasar la frontera entre lo jurídico y lo meramente demagógico para verter innecesariamente afirmaciones desabridas tan llamativas como infundadas. La investigación se desarrolló escrupulosamente, siguiendo con celo y regularidad legal las pistas. Los magistrados no tenían dudas sobre las investigaciones, pero sí sobre sus conclusiones, por lo que no les quedó otro remedio que absolver. Los hechos no constituyen delito alguno que pueda ser probadamente imputado a los acusados. No consideramos acreditado que fueran estos los que atacaron a la víctima, pero no es ni mucho menos imposible que fueran los acusados los que ocasionaron la muerte. La duda ha planeado constantemente sobre nuestras deliberaciones y por eso, en virtud del principio in dubio pro reo y de la presunción constitucional de inocencia, nos vemos obligados a absolver. El fallo elogiaba también el trabajo del fiscal y la investigación, y reconocía que las pruebas eran más que suficientes para dirigir la acusación contra los procesados, pero que no eran bastante para demostrar que los hechos ocurrieran según el relato de las acusaciones.